ya nos vieron cotorrear. Pero bueno, bienvenidos al episodio del día de hoy. Hoy vamos a traer un tema buenísimo a la mesa que es límites, que además de ser uno de mis temas favoritos, es un tema muy práctico, que se lleva mucho a la práctica y es una herramienta que nos ayuda en nuestra vida cotidiana. Así que yo soy Alondra Ruiz. Yo soy Andrea. Ariadna. Valeria. Y juntas somos las Bárbaras. A ver, poner límites suena sencillo hasta que tenemos que hacerlo. No. Decir no es una palabra bien pequeñita, pero que se siente enorme porque no solo estás rechazando algo, estás rompiendo expectativas que alguien tiene de ti. Entonces, para empezar, me gustaría abrir la conversación y ¿qué es un límite? Porque muchas veces como que no lo tenemos muy bien definido, pero ¿qué es un límite? ¿O lo digo yo? A ver, platícanos. Platícanos. A ver, un límite es poner pues un alto cuando algo invade tu integridad, cuando algo te hiere, te molesta y dices, alto ahí, no sé, así. Ajá. Siento que es delimitar hasta dónde estoy dispuesto a llegar en mis relaciones, ya sea laborales, amorosas, de amistad, y como que el límite soy yo. O sea, como que siempre decimos, le pongo un límite al otro, pero justo algo que yo aprendí es, el límite es para uno. es para mí el decir, hasta aquí me voy a permitir llegar y que lleguen, pero que, o sea, siento que ya ponerlo en o sea, ahorita que decías, es algo muy práctico, dices, ojalá fuera, ojalá lo pusiéramos en la práctica siempre. Es complicado y a mí me encanta la palabra como delimitar para escribir un límite, porque me imagino un terreno para construir una casa. Okay. Está delimitado y no puedes construir más allá y pues tampoco vas a desperdiciar espacio construyendo menos, ¿no? O sea, se me hace como la palabra correcta para poder decir un límite. Y otra cosa que yo creo que es por lo que más me gusta este tema es porque justo creo que cuando vas a terapia o cuando llegas como a una conciencia te das cuenta que los límites son para tú respetarlos. Sí. Porque muchas veces dices, es que el límite no lo respeto o paso mis límites y es como tú permitiste que pasara tus límites. Pero bueno, los límites no es controlar al otro, no es imponer, no es pedir permiso, es una forma de regular mi bienestar emocional, mental y físico. Entonces, aquí va el tema. ¿Por qué es difícil poner límites? Yo creo que estamos en una cultura muy maternalista, muy del sentido de no hacer daño al otro. ¿Cómo lo estructuro para no hacerlo sentir mal? Y la que acaba sintiéndose mal soy yo por no marcar un límite. Y entonces eso se me hace muy interesante porque ya nacimos con este diálogo de ser una buena persona. Y yo creo que si vinculamos ser una buena persona con poner límites, ahí es donde hay un conflicto. O tener miedo a perder, porque dices, no, y si le digo esto, igual y ya se va, o se va a enojar, o sea, por eso es que, bueno, a mí eso me pasa. O sea, en todas mis, o sea, como que todas mis relaciones afectivas, tanto con familia como con pareja, yo suelo caer mucho en eso de que, no, mejor así porque tengo miedo a perder, ya sea una buena relación con el otro. Entonces, esas decisiones dan frío. Creo que es algo muy cultural. O sea, creo que en Latinoamérica y ahorita, pues, o sea, en México, es justo lo que dice Ari, como que nos enseñaron a que el decir no está mal visto. Porque entonces eres una mala persona, porque entonces eres egoísta, solo piensas en ti o cosas así. Y creo que por eso nos cuesta tanto trabajo el decir, es que no lo quiero hacer. No sé si les ha pasado que dicen, es que no quiero ir, pero ¿cómo le voy a decir al otro? Y algo que a mí me ha funcionado mucho es el decir...
Yo también dije, a ver, para anótalo, que hay que anotarlo. Cuando yo le digo sí a alguien más, me estoy diciendo no a mí. Ujú. O sea, si yo no lo quiero hacer, sí le estoy regalando el sí a alguien más, pero me A estoy costa diciendo de- no a mí. Y eso después me va a costar muy caro, porque entonces a quien tengo que perdonar es a mí, porque yo me sí. llevé a ese punto, y eso me ha servido mucho para decir, a ver, detente, ¿lo quieres hacer? ¿No lo quieres hacer? No lo quiero hacer. Y si la otra persona, claro, hay que ser educados y explicar claro. la situación o lo Sí, que sea. sí. Si amerita, digo, si es la señora de la tienda, no le vas a decir, ay señora, perdóneme, pero no me quiero llevar el kilo completo, porque fíjese que sí, o sea, pues no. Sí, de que Pero, mil explicaciones. ajá, pero eso a mí personalmente me ha ayudado mucho a decir, no lo quiero hacer. Entonces, si te digo que sí, me voy a decir que no a mí. Y está bueno Y eso me va a porque costar. te regresa la Sí, responsabilidad sí. a A ti, porque ti. sí caemos mucho en, no, le voy a poner límites. Y es como, a ver, empieza tú respetando los Los tuyos tuyos. y ya después hablamos. Justo aquí anoté una oración que me gustó mucho que dice, decir que no puede generar incomodidad inmediata. El problema es que el sí constante genera malestar acumulado, resentimiento, agotamiento y frustración. O sea, ponle tú que decir sí una vez, pues a lo mejor te aguantas de que no quería estar en esta reunión, pero pues ya Ujú. estoy. Pero estar todo el tiempo en un lugar en donde no quieres estar o llevándote a cosas que no quieres hacer, Sí. es un malestar acumulado terrible. Y las consecuencias sí son fuertes. La otra vez estaba escuchando un podcast en la que una chava justo llegó a un burnout por Ujú. aceptar tantas cosas, nomás por no saber decir que Que no. no. Y ahora estás lleno de responsabilidades y eso puede ser, o sea, laboralmente o en relaciones o en cualquier cosa. Sí. Y no, pues después terminas cargando, aparte de con responsabilidades, con toda esa carga emocional de desgaste y no, sí está muy feo. La verdad es algo que yo googleaba mucho hace unos 5 años. ¿Cómo poner límites? ¿Cómo poner límites? Ya fui a terapia, por eso vaya a terapia. Sí, para sí, no sí, sí. googlearlo. La verdad Pero es que en está terapia fuerte. aprendes muchísimo sobre los límites. A mí lo que me ayudó, por ejemplo, terapia es como si aceptar de que tengo razón a veces, o sea, no siempre tengo que decir que sí, o a veces tengo que decir, oye, esto no, ¿sabes? Pero como que también eso me ayudó mucho a mí de mi psicóloga, como que el escuchar de alguien más que me dijera, no, Valeria, pues obviamente vas a estar cansada ahorita, claro que no vas a ir, no tiene nada de malo, para mí sí fue un, ok. Pero es Sí. que, ¿sabes qué? Aquí entra algo bien interesante. Es como si tuviéramos que tener ese permiso para poder, Sí. para poder marcar límites. Justo a mí me pasó también en un proceso de terapia en donde yo estaba mal, estaba muy estresada, estaba muy angustiada, solo por no tener una comunicación asertiva, por no decir, esto no me está pareciendo. Y entonces, o sea, yo digo, pero ¿por qué no lo digo? O sea, ¿por qué nos cuesta trabajo decir las cosas como son? Ser asertivos. O sea, yo creo que es algo súper interesante. Esa parte, Y que ¿no? vamos a llegar a eso más Sí, adelante. Sí, o sea, ¿por qué no basta con nuestro propio malestar ya? O sea... Ay, les voy a contar algo porque lo traigo aquí en la mente y no. Porque mi pecho no es Porque mi bodega. pecho no es bodega para guardarlo. Pero hace no mucho, justo pasó algo en donde no pude poner límites a tiempo y me llevó a una incomodidad y una ansiedad terrible. Pero bueno, hagan de cuenta que yo estaba saliendo con un chavillo. Ya empezamos. Y al principio, neta, todo súper bien. O sea, salimos de que un mes, ¿no? Y neta yo dije, wow, o sea, bien, gran chico. Y un día, o sea, había pasado un mes de que estábamos saliendo, ¿no? Y un día llega a mi casa con flores y dije, no, ya valió. Va a sacar la capsulita. Sí. ¡Ay, no! Y literal, yo, o sea, fue muy rápido, ¿no? Pero en ese momento fue en mi mente, ya me va a pedir que sea su novia, no quiero ser su novia, pero si le digo que no, o sea, ya me trajo las flores, ¿sabes? O sea, como que piensas... Claro, yo solo quería un elote. No manches. Y el chiste es que me dice, ¿quieres ser mi novia? Y yo, tamo, sí. Y yo, sí. Justo sí. Justo sí. Y en el momento en el que o sea, a mí me cuesta trabajo demostrar
afecto, y más en un mes de habernos conocido, ¿no? Y el vato en el primer momento en el que somos novios, te amo, eres el amor de mi vida. Ups. O sea, no pude. Y ahora estoy casada con él. ¡Ay! Y ahora llevo 10 años casada. No. Pero, o sea, ¿quieren saber cuánto duré de novia? Con Sí, él? ¿cuánto? Una semana. Ay, pues bastante Pero a lo que voy es que esa semana fue terrible. Bajo el agua. Terrible. O sea, yo mañana, tarde y noche recibía mensajes de que, amor, eres el amor de mi vida, te amo, no puedo esperar a verte y no soltarte. Y yo como, ¡ah! Y de verdad me llevó a una ansiedad horrible. Buenos días. Me llevó a una ansiedad y a una incomodidad terrible que yo misma me decía, Alondra, pero tú no querías ser su novia, o sea, te pudiste haber evitado porque a mí esa semana se me hizo como 2 años, Sí. te pudiste haber evitado todo esto y decir simplemente no, Sí. ahorita no, mínimo, ¿sabes? O sea, pues llamé desesperadamente a mi psicóloga y yo dije, es que... Tú dile. Porque aparte es muy incómodo, o sea, fue muy incómodo el después de una semana decir, oye, ya no, porque aparte ya le había dicho de que a medio a su abuelita, a sus tías, o sea, le había dicho a todo el mundo. Pero dije, me pude haber También esas evitado... personas, neta, controlan Sí, fue muy güey, intenso, ¿qué onda? pero me pude haber evitado todo esta incomodidad Sí. que se causó Al ser clara desde un al ser clara desde un principio y decirle, Y no, contigo ahorita no misma. me siento. Y justo fue donde llegué, que los límites eran para mí, o sea, yo no quería y ahí voy, ¿sabes? O sea, desde un principio le pude haber dicho, no me siento cómoda con que me digas te amo, no me siento cómoda con este tipo de cosas, pero lo dije una semana después, que me llevaba a niveles de ansiedad muy heavy. Entonces, les quería contar esta anécdota porque... o sea, es como lo más claro que tengo Sí, claro, sobre el poner Y es que límites. si nos detenemos en ese momento, o sea, donde dices, o sea, pude haber evitado toda esta ansiedad, o sea, ¿qué pasa para que nosotros tengamos que llegar hasta ese lugar y no hacerlo desde un principio? O sea, Sí. ¿qué interviene? Si es nuestra historia, nuestro carácter, o volvemos a lo mismo, o sea, o dejar de ser una buena persona, o sea, ¿qué interviene en todo Justo eso, porque para mí era como muy importante. Cabe recalcar que esta persona, o sea, lo conocen muchos de mis amigos, ¿no? Y muchísimas personas. Entonces para mí era como, voy a quedar como la mala, ¿sabes? O sea, y para mí sí, al momento es muy importante como lo que otros piensen de mí. Se está trabajando, pero sigue siendo importante. Entonces, iba a quedar como la mala, Y eso como la que le causaba más rompió. ansiedad. Y eso me causaba, Ya. o sea, fue muy incómodo, pero la verdad es que después de decir no, o sea, hasta aquí llegó, no puedo, fue lo más liberador. O sea, de verdad yo me sentía feliz. Después de cortarlo, me fui a celebrar con mis amigos. O sea, de verdad fue liberador durísimo. Sí. Y un aprendizaje además. Ah, de eso, sí, ¿no? O aprendizajes sea, que cuando me encuentro como en otra situación parecida, me recuerdo esa incomodidad que pasé y es como, no, o sea, no voy a sacrificar otra vez toda esta no. parte de mi bienestar emocional. Y que aparte de la intuición, o sea, tu cuerpo Es que tu cuerpo habla te lo totalmente. avisa, pero O no sea, le haces caso. Y ni siquiera es como, porque luego yo también me compraba mucho eso de que, es que es mi intuición o qué, pero digo, hasta en la película de Intensamente dice, o sea, está la emoción de desagrado. Ujú. Si tu cuerpo ya te empieza a decir, es que esto Ujú. no, ya con eso basta. Sí, hay que escucharlo. Y bueno, ok, límites y todo, pero ¿cómo podemos llegar a comunicar Ujú. un límite? Y Agárratelos bien. aparte de eso, no podemos, como llegar y decir, no, o sea, como agresivamente o despectivamente, una mala manera. O sea, tenemos que ser asertivos, como decía Ari hace ratito. Y seguramente si ya fuiste a terapia y trabajaste el tema de los límites, te han de haber dado como una fórmula que se llama DESC para poner límites, que es D, describir, E, expresar, S, sugerir y C, consecuencia. Y así es como vas a poder llegar a poner límites de una manera asertiva y respetuosa. Entonces,
por ejemplo, Ujú. de escribir, bueno, un ejemplo. Cuando estoy hablando y ¿Qué? Por ejemplo. Por ejemplo. Cuando estoy hablando y No, me ¿Qué? Dígalo, en una semana te voy a decir que esto me molestó. Pues, cuando estoy hablando y me interrumpes, luego viene el expresar, me cuesta sentir que mi opinión es escuchada. Ese sugerir, me gustaría poder terminar lo que estoy diciendo y en consecuencia puede ser, o sea, como una consecuencia positiva. De cuando me siento escuchada disfruto muchísimo más hablar contigo o si vuelve a pasar te detendré para retomar lo que yo estaba diciendo. La de expresar es contigo, Expresar, sí, es como, por ejemplo, como... Ah, no, sí, tú di. no, o sea, por ejemplo, esto yo lo apliqué con mi mamá y es como, cuando hablas de este tema, me siento Ah, ok, de ok, esta entiendo. manera, me hace sentir, pues, qué emoción te genera. Pero Ok, la ok. duda es expresárselo a la otra persona. Ajá, sí. Ah, Ok. Expresar a la otra persona. sí, expresar a la otra persona lo que, La incomodidad. la o- incomodidad Ujú. que te genera. Hasta, pues, es que lo pienso, también puede ser con uno, o sea, yo creo que también hasta apalabrarlo puede estar bien para tú misma validar de que, a ver, esto Ah, me está sí. molestando. Por ejemplo, en ese ejercicio, lo que mi psicóloga me dejó fue literal comprar una libreta y Ujú. escribirlo. Eso está Y bien. cosas tanto para externos, o sea, Sí. personas, como para mí. Y entonces lo lees y es como, si le estás poniendo límites a otra persona, pues, de alguna manera, pues también a ti, o sea, con cosas que tú haces a ti misma, ¿no? Creo y algo importante también de mencionar sobre los límites es que pues sí suena muy bonito, ¿no? La fórmula y todo, pero no siempre la otra persona reacciona Ajá. como nosotros esperamos, que es de manera asertiva. Sí. Y también trabajar en el hecho de que, pues Por eso si da tú... mello. Sí, o sea, y si tú ya lo estás diciendo como de una manera educada y le intentas explicar y la otra persona decide que no quiere respetar ese límite, pues eso ya es como responsabilidad de tú, si quieres seguir en ese vínculo, y de la otra persona de trabajar el cómo pues se relaciona, ¿no? O sea, Ahora hay que no tomar un tienes- límite plus. ¿Cómo? O sea, Sí. ¿Cómo? O sea, pusiste un límite, ¿no? Y lo expresaste. Y ahora hubo un problema con ese límite. Es como de, ¿Cómo? ahora hay que tomar un límite plus. Como más... yo tengo un Ahora, ejemplo. bueno, no sé, en mi cabeza hizo mucho sentido. Y yo- nosotros así de, ¿cómo vale? Y yo, bueno, A ver, yo tengo un ejemplo. Ahorita lo estaba recordando. Hace como 10, como unos 12 años, me surgió una idea fenomenal. Dije, voy a abrir un negocio, estaba un local solo, o sea, tenía tiempo. Dije, bueno, este lugar es perfecto. Y fui, toqué a la casa del dueño y salió el señor, ¿no? Le digo, hola, buenas noches. Oye, fíjese que yo tengo un negocio y me gustaría ponerlo aquí, rentarlo. Le expliqué mi fenomenal idea y el señor me miró y me dijo, no. Así. Y entonces yo, o sea, ¿Y tú ¿qué cómo? le decía? No, pero así tajante, directo. Gracias, buenas noches. Pero, y después yo dije, ¿por qué? Qué mala persona y esto. ¿Y él por qué tenía que decirme que sí? Si no Ujú. quería. Ujú. O sea, ¿y por qué tenía que decírmelo de buena manera si en ese momento no le daba su gana? Vamos Fíjate cerrando que- el ortito. hace poco, personas que venían de otro estado me comentaron que aquí, particularmente en Aguascalientes, ellos observaron eso, Queda bien. que no sabemos decir que no. Ujú. O sea, no le dices, o sea, por ejemplo, si invitas a alguien y, oye, fíjate que voy a hacer una reunión tal el viernes a las 8, no porque, bueno, voy a ver a las Bárbaras, no es cierto. No porque Y tenemos tú una dices, cita. Sí, lo checamos. O sea, jamás es como, no quiero, o no puedo. O, Claro, y O hasta tampoco... dices que sí y al final es Y no como- llegas, Digo, yo no soy esa persona, pero... Y que Conozco también una no vez. tiene, o sea, no, dependiendo de la persona, pero no es necesario dar 1000 explicaciones. O sea, ¿sabes qué? No, en esta ocasión no te puedo acompañar. Sí. Yo he aprendido a hacer eso y si es muy eficaz no te preguntan por qué. Es Sí, como, y- no doy detalle, pero lo digo amablemente. Ujú. Ajá, y así la otra persona se molesta, pues tienes que entender que eso ya es
la emoción de cada quien es responsabilidad de cada quien, porque Sí. luego También. esa culpa Sí, se sí. vuelve, o sea, muy insostenible el poner Sí. un límite, porque luego volvemos a este círculo violento de que es que no le voy a decir porque entonces o me va a dejar de hablar, todas O ya esas, no me van a todas invitar. esas violencias que existen, que pues no es responsabilidad de, o sea, el hecho de que si tú pones un límite y la otra persona se siente aludida, si no lo dijiste de mala manera, Claro. Ujú. pues ya no es responsabilidad tuya, ya es de Claro. la Sí. otra persona. Como Ari. Ajá, y sabes que si pasan cosas, o sea, si empiezas a poner límites, a lo mejor dices, me van a dejar de hablar, y sí te dejan de hablar. Pero Por- los que no porque- quieren Ajá, porque estamos en respetar. una sociedad en donde queremos simpatizar, Sí. queremos quedar bien, queremos que nos den likes, y cuando de repente dices, no voy a ser recíproco porque decido no hacerlo, sí pierdes muchas cosas, pero ganas otras, ¿no? ¿no? sí. Ajá. Y que, o sea, algo que me gustaría como darle su lugar es como la culpa aparece. O sea, el empezar a poner límites Sí. aparece. La culpa aparece y también otras personas van a decir como de, ay, es que ya eres bien sangrona o ya... Pues antes fui muy complaciente, pero Ujú. Y ahora también eso ya lleva no. su incomodidad. Claro, lleva su Ujú. incomodidad, pero el que la culpa aparezca no significa que el límite que pusiste es incorrecto. Muchas veces la culpa es simplemente la señal de que estás haciendo algo distinto a lo que toda tu vida hiciste. Ujú. Sí, nuestro cerebro se acostumbra a una línea y cuando empiezas a hacer cosas distintas, pues empieza a aparecer el miedo y decir, ay, pero ¿por qué hicimos esto? ¡Cara! Nuestros monitos Sí. intensamente empiezan a colapsar, pero pues la culpa es parte de ella y hay que también trabajarla, ¿no? Claro, y es parte del ajuste, porque cuando vas, pues, como practicando esto, la verdad es que lo único que vas haciendo es adquiriendo más confianza en ti. Como conozco Ujú. hasta dónde puedo llegar, conozco mis límites y los respeto. Sí, mientras más los practicas, siento que sí Ujú. se vuelve más, ya ahora sí, automático. O sea, y de hecho, siento que la culpa es menos. Ujú. O sea, sí te atreves como a ir sobrepasando como esa incomodidad siempre y cuando obviamente sea porque no quieres aceptar o quieres poner un límite, siento que sí se va quitando como esa ansiedad, como ese miedo de perder, como ese miedo de quedar mal, pero sí, o sea, siento que sí lo tienes que estar reforzando. Ujú. Y al final de cuentas vas siendo más honesto contigo mismo y contigo mismo. Contigo mismo. Ajá, Contigo. exactamente. Vas siendo más honesto contigo y te vas sintiendo bien. Ujú. O sea, a lo mejor te deja de hablar todo el mundo, Pero pero también tiene sus ventajas eso. te sientes bien. Creo que también algo importante de mencionar es que el primer paso para poner límites es conocerte, Sí. saber qué es lo que quieres, cuáles son tus no Sí, negociables, 100%. partiendo de eso va a ser Ujú. mucho más sencillo poderte escuchar y poder expresar asertivamente Ujú. lo que quieres y lo que no quieres. Sí, porque luego como que ya ahí en la mera emoción siento que uno se vuelve loco, o sea, no piensa racionalmente. Entonces yo también diría que sí es súper importante tener eso bien Claro, planteado sí. contigo mismo y ya de ahí, aunque sientas la emoción y así muy fuerte, mínimo tú ya sabes cuáles son tus límites Ujú. y ya es más fácil como decir, bueno, o sea, sí me siento súper incómoda, tal vez no quiero ceder a poner tal límite, pero lo voy a hacer porque yo ya tengo estas pautas para mí misma. Ujú. Sí, claro, Sí. y poco a poco te vas desbordando menos, ¿no? O sea, Sí, creo que el sí. hecho de que, ya te conoces un poco más, digo, porque es un trabajo de todos los días, no es algo sencillo, Sí. pero ya como que empiezas a ir como más cautelosamente en tu convivir y relacionarte con los demás. Sí. Y pues algo que no me gustaría dejar pasar es que así como nosotros ponemos límites, respetar los límites de los demás, porque muchas veces hablamos de que, es que no respetan mis límites y demás, pero estamos respetando los límites de los demás, entonces, pues dar lo que también pedimos. También incómoda, ¿no? Sí, también Sí. incomoda, también dices, Claro.
pero... Sí, porque uno cree que todo lo está haciendo maravillosamente y de repente te dicen, oye, ¿cómo que por ahí no? ¿Y tú de qué? ¿Cómo que ahora no vamos a ver por tercera vez Barbie? No, y aparte, ¿sabes qué? No poner límites imaginarios. O sea, o asumir que el otro sabe, ajá, ¿no? Justo. O sea, pongo mis límites imaginarios y él no los está respetando porque no los conoce, Y ¿no? te enojas encima, ¿no? ¡Claro! Pero si ya te volteé a ver, ¿cómo no adivinaste que no quería que hicieras? O sea, sí. Ay, sí. Pero bueno, en conclusión, poner límites no garantiza que el otro esté de acuerdo contigo, pero garantiza que tú estés siendo claro contigo mismo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio de diálogo, de aprendizaje y de contar experiencias. Nos escuchamos en el próximo capítulo y ya saben, sean críticos, sean conscientes y sean bárbaros. Bye.